Cuando desarrollamos un sitio web o una aplicación web o web app, utilizamos una arquitectura cliente-servidor. Este tipo de arquitectura tiene por su parte el cliente, el cual realiza peticiones a un servidor, el cual provee de datos. Todo esto sucede a través de un canal de comunicación que puede ser HTTP o HTTPS. Ajax viene de asíncrono JavaScript and XML, el cual está representado en el siguiente esquema. Esta tecnología lo que hace es como interfaz comunicarse con dos partes. En el primer caso se comunica con el servidor web, el cual al momento de solicitar los datos, el servidor web le entrega en un formato de que puede ser del tipo JSON o el de tipo XML, el cual para hacer uso de Ajax vamos a utilizar una clase que se llama XML HTTP Request. Una vez que Ajax tenga esos datos, lo que hace es comunicarse con la interfaz de usuario. En la interfaz de usuario tenemos el navegador web, el cual utiliza el lenguaje de JavaScript o entiende el lenguaje de JavaScript y se lo muestra al usuario a través de la página web o el sitio web. Por lo tanto, en el siguiente gráfico vemos el esquema tradicional de petición y respuesta. Cuando usamos simplemente o no usamos Ajax, generalmente dice no tengo nada, envíame la página web aprenderaprogramar.com completa. En lo que hace el cliente es solicitar la página web como si no tuviera nada. El servidor entiende, prepara la respuesta y se lo envía al cliente, de tal forma que hay un recargo de página por cada petición que se realice. Sin embargo, cuando usamos el esquema, cuando usamos Ajax o la tecnología Ajax, lo que hace es no necesariamente toda la página es lo que vamos a refrescar, sino que generalmente es usado bajo elementos específicos que queremos actualizar. Digamos, tengo mi página lista, pero pásame algunos datos. No quiero toda la página completa, solamente quiero algunos datos. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando hacemos un login o cuando simplemente insertemos un dato en una tabla y nada más. De tal forma que el servidor entiende que estamos usando la tecnología de Ajax y solamente prepara esos datos, los envía en un formato que puede ser JSON o XML y le dice aquí van y bueno, simplemente actualiza ese pequeño fragmento que solamente estamos requiriendo o necesitando. Entonces vamos a crear un proyecto utilizando Visual Studio Code. Necesitamos también un servidor, por lo tanto estoy usando Apache. En mi caso estoy usando el puerto 86. Ingresamos a localhost en la parte de SAN, htdocs y aquí vamos a crear un proyecto que se llame Ajax. Arrastro esta carpeta al editor de código. Aquí voy a crear un nuevo archivo, new file, y escribo index.html. Voy a crear también otro archivo que se llame ajax.js, el cual va a contener las funciones que voy a necesitar. Para esto voy a empezar con la primera función que voy a crear. Primero necesito crear una función que me permita inicializar un objeto el cual va a formar parte de esa clase XML HTTP request. Entonces coloco inicializar y en abajo XHR. Coloco ya paréntesis y luego llaves. En mi caso esta función no tiene ningún parámetro, así que lo dejo tal como está. Aquí abajo lo que voy a hacer es validar. Validamos según el navegador. La clase XML HTTP request. Bien, acá lo que voy a hacer es validar para crear un objeto. Un objeto es la instancia de una clase. Aquí primero lo que voy a hacer es
en el navegador quiero saber si el navegador es antiguo o es moderno. Generalmente, si es antiguo, el navegador va a usar una clase distinta, y si es moderno, otra clase. Entonces, para esto tengo que ver si el navegador es antiguo o es un navegador actual. Para esto necesito saber, entonces coloco windows.xml http request, presiono tab y lo completo. Si el navegador web tiene o es actual y tiene esta clase, o si esta clase es verdadera del navegador, entonces voy a crear un objeto el cual se va a llamar petición http, el cual va a ser un objeto. Para definir un objeto en JavaScript coloco signo igual, new, porque va a formar parte de la clase XML, http request. Como es una clase, coloco paréntesis. No tiene un constructor, así que simplemente va así. Coloco punto y coma y debajo coloco un else. ¿Qué pasa si el navegador es más antiguo? Entonces necesito crear ahora al objeto petición http. Petición va a ser ahora un objeto de la clase new active objects, y aquí coloco Microsoft tal como está .xml http. Entonces, para entender el primer fragmento de código, es que va a validar si el navegador es antiguo o no. Si es antiguo, los navegadores antiguos, para utilizar la tecnología de Ajax, vamos a usar ActiveObjects. Pero si el navegador es actual o más moderno, vamos a usar una clase llamada XML HTTP request. Entonces aquí lo que estamos haciendo es decirle, si el navegador tiene una clase XML HTTP request y es verdadero, entonces crea un objeto llamado petición HTTP. Y si es antiguo, entonces vas a crear al objeto de esta clase. Bien, entonces en la primera parte ya he creado o he inicializado al objeto petición HTTP. En la siguiente parte voy a colocar una función realizar petición, el cual va a tener una serie de parámetros. Un parámetro URL, va a tener un método y va a tener una función. Abro llaves y aquí voy a colocar definir una función de lo que hará. Coloco entonces el objeto petición http punto on y le voy a asignar aquí la función. En base a la función es lo que va a actuar petición http. Y debajo voy a realizar y abrir la petición. Coloco petición http.open y cuando abra la petición voy a darle por parámetros el método, la URL y el valor de verdadero. Debajo petición .send para enviar y que me envíe valores, en este caso nulos. Debajo necesito también otra función. Pongo función
descargar archivo. Y aquí para descargar el archivo necesito invocar a otra función, el cual está arriba. Entonces escribo ahí inicializar xhr, coloco paréntesis, coloco punto y coma. Para descargar un archivo entonces invoco a inicializar xhr, el cual me va a crear un objeto petición HTTP. Una vez que haya realizado esa creación de ese objeto, voy a hacer el método realizar petición y le voy a dar por parámetro lo siguiente. Aquí voy a darle el archivo .txt, el cual es un archivo plano que tiene texto. Y ese texto lo que voy a hacer es mostrarlo en la página web. Coloco coma, después abro comillas y aquí pongo el tipo de método. ¿Qué método? Al momento de realizar una petición. Los métodos para enviar datos hay dos, uno que es por post y otro que es por get. Voy a usar el que es por get, coma, y aquí voy a colocar una función el cual se va a llamar fun actuadora. Coloco punto y coma. Ahora debajo voy a necesitar una función de que se llame fun actuadora, el cual esta función lo que va a realizar es ver o solicitar, evaluar y validar el tiempo de la petición. Acá voy a probar con un mensaje que me diga hola Ajax y voy a colocar punto y coma. Entonces voy a ir probando lo que está aquí. Me voy a la parte de index.html, coloco HTML 2.5, enter, y aquí voy a tener que hacer referencia a mi archivo .js. Entonces escribo script crc, aquí escribo ajax.js, y en la parte de acá necesito invocar a mis funciones porque necesito utilizar esas funciones. Para esto simplemente escribo script y aquí escribo window.onload. Vamos a utilizar el evento cuando esté listo la página. Vamos a invocar una función o método descargar archivo, el cual lo hemos creado aquí. Entonces cuando esté listo la página, cuando window.onload esté listo, vamos a usar o vamos a emplear una función. Esta función se llama descargar archivo. Esta función lo que va a hacer o ejecutar es que va a crear un objeto de acuerdo si el navegador es antiguo o no. Una vez que cree ese objeto que se llama petición HTTP, va a realizar también otra función. Esta función que va a realizar se llama realizar petición. Para realizar petición necesito tres parámetros, el cual es el nombre del archivo, el tipo de envío de datos o método de envío de datos y otra función que me va a indicar qué es lo que va a hacer. FunActuadora lo que va a hacer es validar aquí el caso del tiempo, y si es así va a dar un mensaje de hola Ajax. Entonces simplemente voy guardando con control S, me dirijo a la página y aquí en la página, bueno, cuando le dé enter, bueno, ya cargó, pero me generó un error, no salió nada. Voy a darle clic derecho a inspeccionar elemento y aquí va a estar los errores o se muestran los errores en el caso de código de JavaScript.
Me doy cuenta que aquí aparece un error en la línea 16, me dice que no es set, sino es send, entonces verifico aquí, no es set, sino send, control S, actualizo, acá dice archivo, claro, no found, no existe el archivo.txt, voy a tener que crear ese archivo en la parte del navegador, en la parte de acá del explorador, clic derecho, new file, archivo.txt, control S, actualizo, ahora sí funciona y me dice hola Ajax. Hola Ajax, voy a darle clic acá en donde dice index 1. Bueno, todo es correcto. Solo que ahora lo que tengo que hacer es que archivo txt voy a mostrar un mensaje. Para esto lo que hago es simplemente usando Ajax, aquí lo escribo en donde dice archivo.txt, lo guardo con control S, actualizo y está ahí. Ahora, si yo quisiera mostrar ese contenido que está en el documento de texto, el cual está en archivo.txt, en la página, lo que hago es que en la parte de las funciones, al momento de darle un mensaje de alert hola, utilizo lo siguiente: document.write, lo que hace es pintar elementos o texto del tipo HTML usando el código de JavaScript. Es como si fuera un hecho en PHP. Así que pongo document.write y lo que quiero que pinte ahí es lo que se encuentra en ese archivo. Entonces para esto coloco petición.http.response.responseText, punto y coma, control S, me dirijo a la página, actualizo, aceptar, y aquí lo que ha realizado es que mantiene una conexión obviamente y me lo ha enviado ese dato de la caja de texto al navegador web. Bien, de esta forma entonces utilizo la tecnología de Ajax, utilizando funciones y creando archivos también.